mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo, a tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo, a tus pies abandono cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Que aquí estamos, Padre, para que tú hagas lo que quieras en nuestra vida hoy. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres.
quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. Sí, Señor, nos rendimos a ti. Padre, haz lo que quieras en nuestra vida hoy. No sé qué decir, no sé qué ofrecer, cómo expresar hoy mi gratitud. Canto una canción como suelo hacer y va a terminar. Mas tú eres fiel. Hoy levanto mi voz y adoro una y otra vez. No tengo más que un aleluya. Sé que mucho no es nada digno para un rey. Solo puedo decir aleluya, aleluya. Tengo una razón en mi corazón que siempre será tu nombre adorar. Hoy levanto mi voz y adoro una y otra vez. No tengo más que un aleluya, aleluya.
mucho no es nada digno para un rey. Solo puedo decir aleluya, Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un gozo y un honor poder estar compartiendo este espacio el día de hoy contigo. Nuestro deseo es que no solamente estés viendo este programa o estés viendo este video, pero que estés compartiendo un tiempo con otras personas a tu alrededor, que juntos puedan estar creciendo, adorando el nombre de Dios y realmente ver cómo Dios hace algo maravilloso y grande cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Y sabes, hoy es un domingo especial, estamos celebrando un año de que empezamos como iglesia. Dios nos permite en ya rápidamente un año aquí en la ciudad de Beaufort, que es la sede principal, ¿no? en Somos Beaufort, poder celebrar un año de existencia en lo que Dios ha sido fiel y hemos podido ver cómo Él no solamente ha hecho algo en esta comunidad, pero nos permite continuar ya por 2 años, poder llevar el Evangelio de Cristo a todas otras partes del mundo y poder llegar a ti, precisamente donde nos estés viendo el día de hoy, y poder compartir la palabra de Dios y tener otras herramientas que van a ser de bendición a tu vida. Así que muchas gracias por tus oraciones, muchas gracias si de alguna manera tú nos apoyas financieramente, porque yo sé que es la manera en la que Dios realmente nos permite continuar. Y quiero empezar el día de hoy compartiendo una historia que sucedió en el año 1600, y es realmente una historia de unos pescadores. Es la historia de una expedición holandesa, un grupo de pescadores del área de Ámsterdam,
de nuevo durante los años 1600, que se aventuraron, decidieron ir en búsqueda de un famoso silver cod, que se conoce en español como el bacalao plateado, y fueron en aguas desconocidas al Atlántico Norte y a buscar realmente este tesoro y esto que ellos quizás habían oído que existía. Y pasaron muchas semanas en la marea, en lo profundo del mar. Enfrentaron tormentas, enfrentaron tempestades, enfrentaron hielo en algún momento porque el agua estaba demasiadamente fría. Y no habían encontrado nada y ya estaban a punto de rendirse, estaban a punto de darse por vencidos cuando de repente llegaron a un área específica donde vieron algo inolvidable, una imagen increíble, y era una compilación de cientos y cientos y cientos de peces, especialmente de ese cod, ¿no? que ellos estaban buscando, de ese bacalao, pero era no cualquier bacalao. En inglés se conoce como cod colossal, que es el bacalao colosal, y que donde unos de estos peces, algunos de ellos medían el doble de tamaño de lo que un hombre medía. Entonces, cuando ellos echaron esa red y empezaron a sacar esos peces de ese tamaño, o sea, era literalmente un tesoro que sacaban uno por uno al descubrir dónde estaban estos peces. Y sabes, esa historia no solamente inspiró a otros pescadores en esa región de Holanda a también aventurarse para hacerlo y en búsqueda de estos peces, pero realmente trajo prosperidad y cambió la industria de la pesca en Holanda durante los años 1600. Y sabes, esa historia, yo sé que a lo largo de los años hubieron muchas más historias grandes de pescas y extraordinarias aventuras que estos hombres se enfrentaron en búsqueda de ese pez que les cambió la vida. Y sabes, yo tengo una historia que contarte que sucedió en el año 30. Hubo un hombre, hubo un enorme acontecimiento de un hombre que cambió la historia, un hombre que cambió la vida de un grupo de pescadores y les dio un propósito mucho más grande de simplemente la pesca. Y quiero que vengas conmigo a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 25, y lo vamos a leer juntos. Dice así: Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo y reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran, y ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Y las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad y el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Y numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Y aquí nos damos cuenta que sin duda alguna este hombre que estaba convirtiendo a otros hombres, a otros pescadores, los estaba convirtiendo en pescadores de personas, estaba haciendo algo extraordinario y estaba causando que numerosas multitudes lo siguieran. Sin duda alguna era una historia extraordinaria, y fue una historia extraordinaria, y vemos cómo aquí en este pasaje en particular la vida de 4 pescadores, de Pedro y Andrés y de Santiago y de Juan, cómo sus vidas cambiaron y se convirtieron en pescadores de hombres, cómo hicieron realmente historia al simple hecho de responder a lo que Dios les estaba llamando a hacer, a lo que Jesús los invitó a hacer, y dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir el llamado de Jesús.
Y sabes, esa misma invitación, ese mismo llamado a ser pescadores de hombres, continúa activo en nuestra vida el día de hoy. Y vamos a empezar una nueva serie titulada Pescadores, porque Dios nos está llamando a pescar, a ser pescadores de hombres, y el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en ese llamado, como lo hizo Jesús en la vida de estos hombres, ese llamado a seguirle. Y hay 3 cosas que nosotros debemos de notar o que deben suceder para poder convertirnos en estos pescadores que Él desea que seamos. Y lo primero es que debe haber un llamado. Debe de haber un llamado, tiene que haber una invitación. Ponte a pensar, tú no llegas a una fiesta sin que te hayan invitado. Tú no vas a un cumpleaños sin que hayas recibido una llamada de invitación para llegar a ese evento, ¿no? Tú te imaginas que de repente te toquen la puerta y te presentas tú nada más diciendo, vine a comer, pero ellos no te llamaron, no te invitaron, solamente tú te presentaste. Quizá conoces a personas que te hacen eso y bueno, hay una confianza muy, muy grande cuando eso sucede, pero por lo general no vamos a presentarnos a un lugar, a la casa de otra persona, sin que nos hayan invitado o sin que nos hayan llamado. Debe de haber un llamado, debe de haber una invitación, una llamada por teléfono. Y Jesús aquí en este pasaje nos muestra y vemos claramente que Él estaba llamando a estos hombres, les estaba invitando. Nuevamente ese versículo 19 del capítulo 4 en Mateo, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Otra versión dice, les haré pescadores de hombres. Y vemos claramente entonces que Dios los estaba llamando, los estaba invitando. Pero tú te has puesto a pensar realmente lo que eso significaba, el hacerlo pescadores de hombres. ¿Te gusta la pesca? ¿Tú has ido a pescar antes en algún momento en el océano, en el río, en un lago? ¿Has pescado algún hombre alguna vez? Quizás podemos entender, si ya tienes un tiempo en el Evangelio, lo que eso significa, ¿no? El pescadores de hombres no es que literalmente tú vas a tirar un anzuelo y va a salir un humano en ese anzuelo. Pero yo no sé si en la cabeza de estos 4 hombres que antes de esa fecha nunca habían oído el término pescadores de hombres, ¿qué pudo haber pasado por sus mentes? Ninguno de ellos se puso a pensar, pescadores de hombres, ¿qué es eso? ¿No? O sea, yo no sé si te has puesto a pensar que ellos tuvieron que haber razonado o no razonaron por lo que inmediatamente respondieron. Pero tenía ese llamado, cuando Jesús les hizo ese llamado, ellos tenían que dejar su hogar, tenían que dejar su profesión de pescadores, tenían que dejar sus balsas, sus barcos, tenían que dejar algo atrás. De alguna manera quizás se apegaron a esa ilusión de ser pescadores de hombres, que no entendemos lo que eso significa, pero seguramente va a ser eso the next big thing, ¿no? Eso va a ser eso popular que viene y se aproxima, como quizás pudimos haberlo pensado algunos meses o años atrás de lo que esta cryptocurrency era, ¿no? Todos empiezan a comprarlo sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo, pero con la expectativa y la ilusión de que pueda ser realmente eso que explote y que haga una diferencia. Pero ese llamado, esa invitación de parte de Dios, de parte de Jesús a estos 4 hombres, también es una invitación que nos hace el día de hoy a nosotros, a ser pescadores de hombres. Ese llamado es un llamado universal, es algo que Él está haciendo a todas las personas, a todos los que en algún momento respondemos a ese llamado. Él nos está llamando a seguirle, a que seamos sus seguidores. Por eso les dije, vengan, síganme. Ese llamado, esa invitación fue a seguirles. El hacerle pescadores de hombres es lo que Él iba a hacer al momento de ellos seguirles, pero los estaba llamando a seguirles, a que fueran sus seguidores. Jesús nos llama el día de hoy y continúa llamándonos a lo mismo. En Apocalipsis 3, versículo 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y este es Jesús el que está hablando, Jesús está a la puerta tocando, está llamando y está viendo quién va a oír esa voz, quién va a responder a su llamada. Vemos que Él nos está llamando el día de hoy. La pregunta entonces que tengo para ti es, ¿estás oyendo su voz? ¿Estás oyendo ese llamado de parte de Jesús a seguirle? A seguirle en lo que Él desea en tu vida. ¿Estás respondiendo? ¿Estás oyendo esa invitación de parte de Dios? Entonces,
3 cosas que van a suceder o deben de suceder para que nosotros podamos venir a ser esos pescadores de hombres, esos pescadores que Dios desea. Lo primero es que debe de haber un llamado de parte de Dios. Número 2, debemos responder al llamado. Debemos de obedecerle, porque no sirve de nada estar oyéndolo, pero nunca respondemos, nunca obedecemos, nunca hacemos nada. Vemos que estos hombres estuvieron dispuestos y respondieron esa invitación. Los 4 respondieron inmediatamente. Los 4 de ellos dejaron lo que estaban haciendo y respondieron. En el versículo 20 al versículo 22, estaba hablando aquí primero de Pedro y Andrés. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante de la orilla vio a otros 2 hermanos, a Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, separando las redes, y dice que también los llamó para que lo siguieran. Vemos que el llamado es específico, los llama a seguirlo, y ellos dejaron atrás la barca y a su padre y lo siguieron inmediatamente. Entonces vemos que los cuatro oyeron el llamado. Hubo un llamado, los 4 oyeron el llamado y los 4 respondieron. Los 4 respondieron a seguirlo. El llamado era a seguirlo y los 4 respondieron a seguirlos. Dejaron sus redes, dejaron sus barcos, dejaron su ocupación, dejaron quizás todo lo que ellos tenían y poseían para la pesca, tuvieron que dejarlo atrás. Dejaron familia. Vemos que unos de ellos dejaron a su padre. Sabemos que Pedro dejó a su esposa. Ahora, ojo, no te estoy diciendo, Dios no te está diciendo que dejes a tu esposa hoy. No escuches ese mensaje, ese no es de Dios. Es el punto que ellos tuvieron que dejarlo todo para responder inmediatamente y obedecer a lo que Jesús los estaba llamando. Y sabes, eso no es fácil. El responder en obediencia cuando Dios te llama no es fácil. Es algo que cuesta hacerlo. ¿Y por qué es que nos cuesta responder al llamado de Dios el día de hoy? ¿Por qué es que no lo hacemos inmediatamente cuando lo oímos? Y te lo voy a decir por qué. Porque va a tomar algo, va a requerir algo de nuestra parte que nos va a costar hacer, que nos va a costar dejar, porque no sabemos los detalles. Jesús, cuando los llamó a seguirlo, eso fue lo único que les dijo, no les dijo nada más, no les dio ningún otro detalle. Y nosotros nos cuesta hacerlo porque no sabemos esos detalles, porque de alguna manera también significa que vas a tener que rendir quizá tus planes o tus deseos para seguir la voluntad y el plan de Dios. Tener que confiar en Dios y no en tus propias fuerzas. Hasta cierta manera te hace sentir incierto ante lo que quizás viene adelante, o hasta algún momento puede ser algo ilógico. Que Dios cuando te llama suena ilógico, y por lo mismo es que no lo hacemos y nos cuesta obedecer al llamado de Dios a seguirlo en ese plan que Él tiene para nosotros. Pero déjame decirte esto, debemos de responder al llamado de Dios inmediatamente, al igual que sus discípulos lo hicieron en el momento que oyeron su llamado. Debemos de responder inmediatamente, porque mientras más tratas de entenderlo, mientras más tratas de pensarlo y de hacer lógica, no va a ser lógica. No va a tener, porque como vemos en la historia, no hay más información que procesar, no hay más información que entender. Simplemente debemos obedecer inmediatamente, no responder en meses después del llamado, o cuando llegues al punto de tener que entenderlo todo, o que ya lo entiendas todo claramente, entonces vas a responder. O cuando ya todo esté funcionando y corriendo, entonces vas a responder. Creo que Dios nos está llamando a ser pescadores de hombres. En otras palabras, hoy en día cuando oímos a pescadores de hombres, entendemos que es a hacer discípulos, no a compartir del mensaje de Cristo a otros que no lo conocen, y entonces así ellos poder oír ese llamado de parte de Dios en sus vidas a seguirlo, y al seguirlo, como lo hicieron estos hombres, al seguirlo vinieron a ser sus discípulos. Pero vemos que eso es lo primero que debe de suceder. Debemos de ser discípulos de Jesús al responder. Cuando ellos respondieron a ese llamado de Jesús a seguirlo, cuando estuvieron dispuestos a seguirlo, se convirtieron en sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y a nosotros oír ese llamado de Jesús, porque Él está tocando, y abrimos nuestro corazón a Él,
y nos dice, ven, sígueme, y nosotros decidimos seguirlo, también nos convertimos en sus discípulos. Y esa es la primera parte en venir a ser pescadores. Tenemos que ser primero seguidores, tenemos que ser discípulos. Él nos llama entonces a que podamos responder siendo discípulos, y al nosotros ser discípulos, entonces nos va a llamar y nos va a convertir entonces, y nos llama a ser discípulos para que podamos compartir a los demás. Y sabes, eso es algo que llama y pide de todos sus discípulos, de todos sus seguidores. No es solamente la labor de un pastor, de un maestro, de un líder, de un evangelista. Ese es un llamado universal para todos sus seguidores, para todos sus discípulos. Y en Mateo 28, 19 al 20 vemos claramente ese mandato que Jesús dio a sus discípulos. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nos damos cuenta que aquí Jesús le estaba hablando y dando ese mandato a sus discípulos, a aquellos que habían oído el llamado de Dios, habían respondido a su llamado, le habían seguido. Les estaba diciendo, vayan y hagan más discípulos, o sea, hagan lo mismo, conviértanse en pescadores de hombres. Enséñenle a estos discípulos los mandatos que les he dado. Enseñen lo que yo les he enseñado. Yo les enseñé cómo hablar del evangelio y cómo hacer más discípulos, cómo pescar hombres. Entonces les estaba llamando a hacer lo mismo. Y el día de hoy nos está a nosotros retando también a ser igualmente pescadores de hombres. Entonces hay tres cosas que deben suceder para nosotros venir a ser pescadores. Primero, debe haber un llamado. Segundo, debemos responder al llamado. Y número 3, debemos hacerlo con fe. Debemos hacerlo con fe, lo que significa que en algún momento no vamos a tener todos los detalles, no vamos a tener todo claro, no vamos a saber cómo lo va a hacer. Va a haber algo incierto, va a ser muy difícil de hacer, pero va a requerir fe, va a requerir que demos ese paso de fe, al igual que esos discípulos lo hicieron, dejando todo atrás y siguieron a Jesús, respondieron a su llamado. ¿Sabes? Requiere de fe. Nunca responderemos al llamado de Dios si no tenemos fe a dar el primer paso. Nunca vamos a estar listos, nunca vas a decir que tienes suficiente conocimiento y estar preparado para hacerlo. Va a requerir fe de aunque no sabes y aunque es incierto, lo vas a hacer. Y para los discípulos, de nuevo, requirió fe el poder dar ese paso, el poder dejar su profesión, el poder dejar lo que consideraban esa seguridad financiera, no solamente para ellos, pero para sus familias. Ir tras algo incierto de alguna manera, porque no sabían dónde iban a vivir, cómo iban a comer, en dónde iban a vivir, ¿no? En qué condiciones iba a estar la casa, quién les iba a dar sus alimentos 3 veces al día, cuánto tiempo sería ese llamado. O sea, me estás llamando a seguirte por 1 año, por 1 mes, por 2 semanas, por 2 días, por 10 años. No les dijo claro, tampoco les dijo qué iban a hacer, solo les dijo que lo siguieran, ¿no? Y requirió fe poniendo toda su confianza en Él. Pero sabes, algo que sí vemos y que nos va a animar a nosotros a poder dar ese paso el día de hoy, es que la recompensa de obedecer al llamado de Dios y dar esos pasos de fe fue increíble en la vida de estos apóstoles, y continúa siendo igualmente de increíble en nuestra vida el día de hoy, porque Dios transforma la vida de las personas que lo siguen. Transformó a estos hombres que oyeron su llamado, obedecieron y lo siguieron, y los transformó, los convirtió en pescadores de hombres. Hizo cosas a través de ellos que ellos tampoco tenían ni idea que podrían hacer. Y lo mismo sucede hoy. Hoy Jesús nos llama a ser sus seguidores y nos invita entonces a ser pescadores de hombres. Nos llama primero a seguirle. Por eso nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso significa empezar ahí en donde tú estás. Significa empezar aquí en donde nosotros estamos. Y ahí en donde tú estás, en tu vecindario, en tu trabajo, en el colegio, la escuela, tu comunidad, en tu ciudad, ahí puedes tú empezar, y te está llamando a ser pescador, a ser pescadores de hombres. Ese llamado es universal que Él ha hecho en nuestra vida, pero empieza de nuevo oyendo ese llamado de parte de Dios,
debemos responder a ese llamado y debemos hacerlo con fe. El día de hoy yo sé que Él nos está llamando, y a través de estas próximas semanas en esta serie Pescadores, Él realmente quiere que entendamos que Él nos está llamando a todos a que no solamente seamos seguidores, pero que también seamos pescadores, al igual que los discípulos lo fueron, y ver cómo Él hace cosas grandes y maravillosas a través de cada uno de nosotros. Porque yo sé que todos deseamos y anhelamos ver que más personas puedan conocer de Cristo Jesús, que más personas se acerquen al Evangelio de Cristo Jesús, no importa en dónde estemos, ya sea aquí en este lugar o ahí en donde tú estás. Yo sé que en algún momento tú deseas que quizás tu familiar, que quizás un compañero, que quizás alguien en tu vecindad, en tu comunidad, conozca de Dios. Pero sabes, no podemos esperar a que llegue esa persona, quizás ese pastor o ese líder. No podemos esperar hasta que eso suceda. Dios nos está retando hoy a que nosotros nos convirtamos en pescadores. ¿Cómo va a suceder? Va a requerir que todos hagamos esa labor, que todos obedezcamos ese llamado de parte de Dios, y hoy Dios nos está retando a responder realmente a ese llamado. Y quiero hacerte un reto en particular el día de hoy. Yo creo que lo que podemos hacer, y quiero ponerlo en tu corazón, que en este momento quizá el Espíritu Santo esté dando dirección a tu vida y traiga el nombre de una persona, y quizás te animo a que ores por un tiempo, a que Dios te revele el nombre de una persona, que te muestre quién puede ser una persona que tú te vas a comprometer el día de hoy en este nuevo llamado de pescador, para que puedas comprometerte en todo un año a orar por esa persona, y si te permite poder hacerlo juntamente con esa persona, poder hacerlo igualmente. Quizás poder también ser intencionales en compartir tu vida con esa persona. Significa quizás salir a tomar un café, quizás ir a hacer ejercicios juntos, o hacer algún tipo de actividad junto en el cual puedan realmente conocerse mejor, pero con la intención de que dejes que Dios pueda fluir a través de ti, porque eres un seguidor. Dejar que entonces Él pueda fluir a través de ti, convirtiéndote en pescador de hombres, y poder realmente a través de ti tocar la vida de esa persona. Quizás comprometerte a, durante ese lapso de un año, en algún momento, leer la Biblia juntos, un libro de la Biblia juntos, quizás un estudio bíblico juntos. Pero no te estoy diciendo que lo hagas con 12 personas o con un grupo de personas. Que nos comprometamos a simplemente enfocarnos en una persona, y que Dios te dé claridad en una persona. Que cada uno alcance a uno. ¿Tú te imaginas lo que sucedería si todos hiciéramos eso? Si todos entendemos que ese llamado a ser pescadores es para todos, si nos llama a ser seguidores, luego nos invita a ser pescadores, no nos está llamando a que vengamos al Evangelio para ser espectadores solamente, o para que vengamos a ser simplemente esos miembros frecuentes que vienen todas las semanas. Aunque es importante congregarse y el estar constante, ese no es el propósito. El propósito es poder ser ese discípulo y luego hacer más discípulos. Y sabes, ahora que celebramos un año, yo creo que es importante continuar recordando cuál es esa misión, ¿no? Nuestra misión como ministerio, como iglesia en Somos Eclesia, es ser, empoderar y multiplicar seguidores de Cristo. El poder ser esas manos, el poder dejar que Dios fluya a través de ti, el poder empoderar, que podamos equipar y proveer maneras para que tú sientas capaz de poder entonces multiplicar seguidores de Cristo, el poder multiplicar y alcanzar no solamente a uno, pero a muchas personas. Si nos comprometemos todos en este año a alcanzar una persona, ¿te imaginas si el siguiente año hacemos lo mismo? Y si el siguiente año hacemos lo mismo, en 3 años, ¿cuántas más personas no estaríamos alcanzando en el nombre de Jesús? Si hacemos y respondemos a ese llamado y hacemos seguidores, vamos a estar haciendo exactamente lo que Él desea de su iglesia, que seamos esa iglesia en todo lugar, en todas las áreas y en todos los países, y como lo decía al principio, no ir a todas las naciones, pero puede empezar ahí en donde estás, debe empezar aquí. La pregunta que te tengo es, ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a primero ser su seguidor, a ser ese discípulo?
y luego entonces dejar que Él te convierta en un pescador y te permita entonces usar tu vida para alcanzar a otras personas, pero deben empezar respondiendo a ese llamado. Y si tú deseas responder a ese llamado el día de hoy, yo te invito a que repitas esta oración después de mí y de esa manera entonces convertirte en un seguidor, convertirte en un discípulo de Él, para que Él pueda entonces fluir a través de ti. Y puede ser una oración tan sencilla como esta: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito en mi vida, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Salvador, para convertirme en tu discípulo, en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esa oración el día de hoy por primera vez, bienvenido a la familia de Cristo, bienvenido a ese grupo de discípulos y seguidores de Jesús en todas partes del mundo, donde entonces ahora Dios puede empezar a transformar tu vida al tú responder a ese llamado y convertirte entonces en un pescador, y que puedas dejar que Él te muestre y te guíe en las maneras que tú puedes entonces empezar a hacer eso y a crecer en esa relación con Dios. Pero si tú eres ya un seguidor y ya eres un discípulo de Dios y de Cristo por un tiempo, yo creo que el día de hoy Dios nos está retando a que no nos conformemos con solamente ser seguidores, pero que aceptemos ese llamado, aceptemos ese reto a ser pescadores, y que podamos realmente compartir a otras personas en donde estamos acerca de este maravilloso Salvador. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres ese maestro. Señor, tú eres ese Mesías increíble, Padre, que nos guía y nos da dirección. Gracias porque tú no solamente nos has llamado a seguirte para darnos dirección, para bendición en nuestra vida, pero también nos llamas con un propósito, y es convertirnos en pescadores. Convertirnos, Señor, en personas que podamos hablar de tu amor a otras personas allí en donde estamos. Que podamos, Señor, el día de hoy oír y responder a ese llamado, y mi deseo es que podamos, Señor, al menos hacerlo con una persona. Que podamos realmente hacer eso un propósito de nuestra vida, que podamos enfocarnos en una persona, alcanzarla, y que podamos enseñarle cómo hacer lo mismo y ver cómo ese proceso se multiplica a través de los años, y ver cómo tú continúas expandiendo tu iglesia. Señor, gracias por ese maravilloso plan de salvación que nos ofreces a través de Cristo Jesús. Gracias por tu amor incondicional en nuestras vidas, Señor, y gracias porque tú eres un Dios fiel. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y Él hoy te está llamando. Te está llamando a que respondas a seguirle, que te conviertas en su discípulo y luego dejar que Él te transforme y te convierta en pescador. Y en el momento que decidimos hacer eso, créeme que va a brincar el enemigo y va a tratar de evitar que eso suceda, pero no debemos de tener temor. Debemos de recordar que Dios promete estar con nosotros siempre, como se lo dijo a sus discípulos: y estaré con ustedes siempre hasta el fin de los días. Él nos tiene en su mano, nos protege en medio de la dificultad. Solamente nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.